Bueno, buenas noches, les agradecemos la presencia nuevamente. Hoy tocamos un tema que en los últimos años que hemos dado las charlas nunca lo habíamos tocado, que es el de cefaleas. A veces no lo habíamos tocado antes porque preferimos temas que luego podamos decir cómo los tratamos. Porque pasa muchas veces que en el tema cefalea a veces no teníamos demasiadas cosas dentro de lo que son los productos naturales, dentro de lo que es la fitoterapia. Entonces, bueno, pudimos ir haciendo una suerte de investigaciones, vamos a ver cosas nuevas realmente que se están imponiendo dentro de lo que es el abordaje natural para este tipo de problemas que muchas veces, bueno, es acuciante para muchos pacientes. Vamos a ver también a lo largo de esta charla lo que es el tratamiento convencional, de manera que ustedes tengan un poquito las dos vertientes, las dos formas de tratar este tipo de problemas, y luego cada uno después, como siempre decimos, decide cuál es la mejor opción. La primera. Bien, lo primero que decimos es, ¿el cerebro duele? ¿Vieron que a veces preguntamos, ¿el corazón duele? Sí, duele. ¿El cerebro duele? Bueno, lo que duele en realidad no son las neuronas, son las estructuras adyacentes, son las estructuras que conforman parte de la bóveda craneana, y es ahí entonces donde se van a manifestar las situaciones de dolor. Entonces, lo que duele son los senos venosos, las meninges, las arterias de la dura madre, la base del cráneo y estructuras entonces extracerebrales. Lógicamente cada una de estas estructuras va a tener diferente dimensión de dolor, ¿no? Algunas cosas duelen poco, otras duelen mucho. Un dolor meningio a veces duele mucho más que de pronto un dolor de los senos venosos. Entonces, bueno, cada estructura tiene su partecita para estudiar en esto. A través de la historia, la siguiente, hemos visto de que hubo personajes que a pesar de tener migrañas, cefaleas, han triunfado en la vida. Esto lo digo porque muchas veces hay gente que dice, no, tengo cefalea, como que no puede hacer más nada en la vida porque le invade el dolor y es como que tiene bloqueado su porvenir. Y no es así, fíjense. Entonces, bueno, desde Julio César, Cervantes, etcétera, todos personajes que realmente han podido triunfar a pesar de sobrellevar estos problemas en épocas donde no tenían demasiados remedios para tratar sus dolores de cabeza. La siguiente. Bien, entonces, dentro de lo que son los dolores de cabeza lo vamos a dividir básicamente en dos. Lo que son las cefaleas y lo que son las migrañas o jaquecas. Y dentro de lo que son las cefaleas vamos a tener tres tipos de cefalea, y dentro de lo que son las migrañas vamos a tener dos tipos de migraña. Clasificaciones hay muchas. Cada vez, todos los años, la sociedad, de cefaleas, entonces ponen una nueva. Y lo que hacen muchas veces las nuevas clasificaciones es entorpecer, enmarañar aún más justamente lo que básicamente todos sabemos, y que de alguna manera las nuevas clasificaciones terminan siendo lo mismo que decíamos hace muchos años atrás, pero con distintos firuletes, ¿no es cierto? Entonces, por eso esta creo que es la más específica, la que hay que recordar desde el punto de vista médico-farmacéutico, porque son las que van a acudir a la consulta diaria y las que hay que tratar de resolver. La tensional o vasomotora es justamente la más común de las presentaciones de las cefaleas, las que son en racimos, las conocidas como brotes o acuminadas de Horton, también esas tienen una menor incidencia, mucho menor que justamente las tensionales. Y de pronto después tenemos la sinusal. Ahora vamos a ver cada una de ellas. Simplemente a este momento vamos a tratar de recordar un poquitito lo que es la clasificación macro de este proceso. La siguiente. Y bien, arrancamos con las cefaleas. En las cefaleas vamos a tener, por un lado, que hay una tensión muscular en los músculos que están alojados justamente en la cabeza. Hay una tensión marcada en la cara, en el cuello, el cuero cabelludo, incluso hasta los hombros, porque el dolor muchas veces se va trasladando. Y esto entonces lo que va a generar es la llamada cefalea por tensión de los músculos. En la medida que se tensan los músculos, los pequeños vasos que van por adentro se van cerrando y van generando focos de isquemia. Entonces, cada vez que hay una isquemia, ahí duele el músculo, ahí duele la estructura adyacente, las estructuras vecinas. Entonces, siempre son, por así decirlo, secuencias de fenómenos vasculares, este tipo entonces de cefalea. Fíjense que es la más común de todas, afecta generalmente a adultos y adolescentes, o sea, no es común en los ancianos.
está muy vinculada a las situaciones de estrés. Lógicamente las personas con nerviosismo, con ansiedad, incluso con depresión, son las que muchas veces más comúnmente hacen este tipo de cefalea. El dolor de por sí es moderado, no es una cosa demasiado fuerte, demasiado, por así decirlo, insoportable. No, dentro de todo es manejable, es mayor por la mañana, pero luego se va incrementando hacia las horas de la tarde. Afecta algunos casos, cada tanto puede afectar un poco la noche, pero no es lo común. Las cefaleas tensionales por lo general hacen su impronta a la mañana y luego también van siguiendo un derroteo de sintomatología que puede incrementarse hacia los horarios de la tarde. La siguiente. Bien, esta es otra cefalea, dentro de la primera clasificación que vimos, que se llama cefalea en racimo o en brotes, la de Horton, porque Horton fue el médico que primeramente las clasificó, fue un médico inglés que las describió, y fíjense que el área de localización está en la zona orbital, puede estar supraorbital o tomar parte a veces de todo lo que es la órbita. Es un dolor que está alrededor del ojo, puede hacer caer el párpado y puede hacer lagrimear al paciente. Muchas veces el paciente va a tener estas facies, como un párpado un poquitito caído, pero este tipo de cefalea, que es, por empezar, muy aguda, mucho dolor genera, pero es de las más infrecuentes que hay, ¿no es? Por así decirlo, algo que se vaya a presentar frecuentemente en la consulta. Fíjense que la estadística habla de una cada 10.000 personas o habitantes, o sea que no es entonces una frecuencia marcada. A diferencia de otras cefaleas, esta afecta más a los hombres. Generalmente el resto de las cefaleas y dolores de cabeza van a afectar más a las mujeres, esta afecta un poco más a los hombres. Fíjense que puede durar un año, o sea, puede estar latente durante mucho tiempo. Puede haber periodos de intercurrencia donde no aparezca dolor, pero por lo general es un dolor que está permanente, con distintos grados, pero cuando duele, duele. O sea, uno cuando nota un dolor muy fuerte, muy fulgurante en esta zona periorbital, estamos en presencia entonces de una cefalea de Horton y no de una cefalea tensional. No es pulsátil, porque hay muchas cefaleas que hacen como pulsos de dolor, ¿no? Entonces esta no es pulsátil, es como un dolor continuo, y puede durar, como les digo, varios días hasta un año, como les decía, con distintas intermitencias en esos lapsos. La siguiente. Y el último tipo de cefalea es la cefalea sinusal, aquella que responde a las áreas donde se ubican los senos, tanto frontales, el etmoidal y el maxilar. Pueden ser consecuencias de resfríos o de sinusitis, todo lo que invada los senos. Incluso uno va a hacer presión sobre esas zonas y a la medida que duelen esas zonas estamos en presencia de una cefalea entonces sinusal. Afecta entonces esta zona de la cara, como podemos ver, se puede extender hacia otras zonas, pero básicamente la acupresión, o sea, la colocación del dedo y la presión que le hace el propio paciente, ¿no?, sobre los senos, habla de por sí de que hay dolor. Cada vez que uno tiene sinusitis, por ejemplo, tose y esto empeora la situación. La siguiente. Bien, entonces hemos visto ya lo que es la cefalea y ahora pasamos entonces a las migrañas o jaquecas. En el caso de las migrañas o jaquecas, lo que podemos observar es que va a tomar una hemicara, una mitad de la cara. Ya de por sí va haciendo un diagnóstico diferencial con las otras. Es un dolor pulsátil. El dolor entonces son pulsos. Uno siente como que le late. Le late justamente la hemicara donde está el proceso. Es de origen vascular, están relacionados siempre con los vasos. Y acá vamos a ver que en el tema de las cefaleas, las migrañas o las jaquecas, la cuestión vascular está determinada por vasodilatación y en algunos casos por vasoconstricción. En algunos casos lo que hay son fenómenos de dilatación y contracción. Va haciendo esto el vaso, de manera tal que ahí vamos a entender por qué en algunos casos se dan vasodilatadores y por qué en algunos casos se dan también vasoconstrictores o antiespasmódicos vasculares, que sería el término más correcto. Estamos hablando de un tipo de enfermedad donde todavía no la conocemos del todo porque se produce. ¿Vamos a tener factores desencadenantes? Sí, los vamos a ver, cuáles son los que pueden disparar el proceso.
Pero a veces, yendo a la cuestión intrínseca, vamos a ir hacia el centro del ovillo, vamos a ver que todavía tenemos muchas cosas pendientes para poder investigar. Por eso, los tratamientos, tanto convencionales como no convencionales, no siempre tenemos el 100% de eficacia. Por lo general, sabemos un poco la fisiopatología del proceso, dónde están los receptores donde hay que trabajar, cuáles son los neurotransmisores, pero hasta ahí. Hay otra, por así decirlo, otra profundidad del proceso que está por dilucidarse y es cuestión quizás de algunos años más donde vamos a poder entender entonces por qué realmente se producen estos procesos. Fíjense que en el caso de las migrañas o jaquecas, que toman un lado, puede haber lagrimeo, que fíjense que el lagrimeo lo habíamos visto en las cefaleas de Horton, las de racimos, ¿no? Pero esas eran muy infrecuentes y en esas realmente tomaba una órbita. Si acá ya toma toda la cara y hay lagrimeo, ya estamos pensando en una migraña. Enrojecimiento de la zona, fotofobia y puede haber centelleos visuales que se conocen como auras. Por eso entonces, las migrañas o jaquecas las vamos a, por así decirlo, clasificar en aquellas que tienen aura y en aquellas que no tienen aura. La siguiente. Y acá vemos el tema del aura. ¿El aura qué son? Esas cosas centellantes, esas estrellitas que aparecen cuando uno mira y que dan los llamados escotomas, que son puntos ciegos. Yo estoy mirando, por ejemplo, este tipo de edificio y ahí tengo una zona que no veo nada. Y es una zona como que centellea, como que hace estrellitas. Estoy mirando un paisaje, por ejemplo, y veo una mancha ahí negra que no me permite ver, ¿no? Esto a veces lo vemos, y sin que padezcamos cefalea, de pronto estamos tomando sol. Muchas veces, si estamos tomando sol de frente, muchas veces nosotros vemos que hay imágenes como que van girando alrededor del ojo, que son escotomas, pero que no son, por así decirlo, patológicos, sino que simplemente tienen que ver con los reflejos del sol, ¿no? Son simplemente escotomas visuales, pero que no están presentes debido a que no hay ninguna estructura que los esté generando, simplemente son repercusiones de estar tomando sol, nada más. Nos pasa a veces que de pronto abrimos los ojos después de tomar mucho sol y vemos algunas manchitas, pero bueno, simplemente es una consecuencia de eso, pero no está acompañado de cefalea. Cuando ya la cefalea, no tomé sol, tengo la cefalea y tengo esto, entonces ahí me está hablando de que tengo entonces una migraña de tipo aura. 1 de cada 5 migrañosos presenta aura, quiere decir que el aura no es lo más frecuente. Podemos decir que aquellos que no tienen aura son las migrañas comunes y la migraña con aura se denomina a veces migraña clásica. Clásica porque es la que tiene todos los elementos, tiene aura, bueno, entonces ya tiene todo. Pero se llama clásica por ese motivo. Pero si no, pasan a ser las llamadas migrañas comunes, aquellas que no tienen aura. Pueden dar náuseas y vómitos, lo cual significa que está acompañado de fenómenos neurovegetativos. Esto después vamos a entender por qué en el tratamiento se van a acompañar de pronto antieméticos o sustancias digestivas, porque muchas veces eso puede dar un alivio sintomatológico. Y atención, empeora con el ejercicio. Si uno tiene ya estas migrañas y dice, tengo que ir al gimnasio, bueno, no vayas al gimnasio, porque uno se va a empezar a sentir peor. Así que son elementos que vamos a ir teniendo en cuenta. La siguiente. Bien, seguimos con las migrañas. Las migrañas, fíjense que afecta entre 10 a 17% de la población, depende de los países, ¿no? Siempre las zonas orientales, Japón, por ejemplo, tienen menor incidencia y en la parte occidental generalmente hay mayor incidencia. Afecta generalmente el 6% de varones, pero afecta mucho más a las mujeres, entre 15 y 18. En el 70% de los casos hay historia familiar. Esto es importante, uno tiene que hacer la pregunta si había antecedentes en la familia. Como siempre decimos, nunca heredamos plata, heredamos estas porquerías siempre, ¿no? Estas enfermedades, es lo que heredamos. Pero es importante porque si hay una cuestión familiar ya, ¿y qué me dice el paciente? No, mi mamá, mi abuela, mi tía sufrían de migraña, ya me está dando el diagnóstico. Si todavía yo tenía alguna duda, porque seguramente si hay una historia familiar ya alguien lo diagnosticó. No obstante, eso no significa que me quede haciendo la plancha con el diagnóstico y yo lo clasifique rápidamente migraña. Vamos a ver que tenemos que ir descartando otras cosas también. Las mujeres, en el rango de las mujeres jóvenes, ¿no? Entre 25 y 55, tienen la máxima frecuencia de aparición. Ese es un poco el target donde se van a ver mayor frecuentemente las migrañas. Atención que los chicos
y los adolescentes también la sufren, no tanto los ancianos. O sea que hay muchos chicos con migrañas. Y en la fisiopatología hay cuestiones diferentes en los chicos que en los adultos. Hay cosas que se comparten dentro de lo que es el proceso de degeneración, pero hay cositas que son distintivas que ocurren en los chicos y por ahí no tanto en los adultos. Y fíjense que en neurología ya representan las migrañas el 20% de las consultas. Entonces, una de cada 5 consultas en neurología tiene que ver con atender este tipo de procesos. La siguiente. Bien, entonces vamos ahora a la fisiopatología de ambos procesos, de las cefaleas y de las migrañas. En las cefaleas hay cuestiones relacionadas con tracción y dilatación de las arterias, tanto intracraneales como extracraneales. Hay tracción o desplazamiento de las venas intracraneales. Hay compresión, tracción e inflamación de los nervios. Hay espasmos de los músculos. Quiere decir que la cuestión anatómica entera está relacionada. Arterias, venas, nervios y músculos. Todo es un paquete que está siendo inflamado. Puede haber irritación meningia y aumento de la presión intracraneal, lo cual, bueno, no significa que uno va a tener meningitis por esto, simplemente las meninges son muy sensibles y cualquier cosita por ahí se inflaman un poco. La siguiente. Pasamos ahora a la fisiopatología de las migrañas. El dolor, fíjense que va a aparecer por lo general por dilatación de la arteria temporal. A esa arteria es un poco la clave del proceso, porque en su inflamación ahí va a haber el dominio territorial de ella donde va a situarse la hemicara que va a estar afectada. Va a haber edema alrededor de la arteria y esta inflamación va a alterar estructuras sensibles que la rodean. Es decir, ella va a estar de alguna manera inflamada, pero va a tocar esa inflamación y esa zona periarterial o arteriolar va a estar con una serie de sustancias o mediadores de inflamación que van a empezar a jorobar estructuras vecinas. Y dentro de las estructuras vecinas vamos a ver que va a estar, por ejemplo, el tema del nervio trigémino. La siguiente. Y es aquí entonces donde el nervio trigémino es el que recolecta la inflamación de la temporal. Es decir, se hace eco de esa inflamación y ese nervio va a transmitir esta hipersensibilidad que está ocurriendo territorialmente. Pero atención, estamos afectando el nervio trigémino sin que esto sea una neuralgia del trigémino, que es otro proceso. Simplemente vamos a entender que la irradiación a una hemicara tiene que ver porque el nervio trigémino va acompañando con sus filetes nerviosos lo que se está manifestando de inflamación en un territorio de la temporal. Esto entonces que va a ir arrastrando a través del nervio trigémino la sensación esa de dolor, va a hacer que se empiecen a liberar entonces neuropéptidos y esa liberación de estos neuropéptidos son los que determinan finalmente la aparición de la jaqueca, es decir, el dolor. La liberación entonces de estas sustancias es la que genera el dolor. ¿Cuáles son esas sustancias? Bien, va a participar primero un péptido que está relacionado con el gel de la serotonina, es decir, el péptido relacionado con el gen de la serotonina que va a liberar serotonina. Se libera serotonina, eso va a generar vasodilatación y esa serotonina va a actuar sobre un tipo de receptor que es el 5-hidroxitriptamina, pero subclase 1D. Hay otro subclase 1B también con B larga, sino el 1D que es el más frecuente. Entonces, esto es aquí muchas veces donde van a actuar algunas de las drogas farmacológicas que se van a prescribir en los casos de migrañas, porque van a tratar de impedir que la serotonina se acople a ese receptor para generar precisamente el dolor que es el que está generando entonces la migraña. Y el otro que se libera es la sustancia P, que es una sustancia analgésica, es un neurotransmisor de dolor. Entonces, este acompaña ya la serotonina que va a generar con su acople al receptor dolor, también la sustancia P va a generar dolor. La sustancia P aumenta la permeabilidad vascular. Ya sabemos que cada vez que se altera la permeabilidad de los vasos, se abren, por así decirlo, los poros, empiezan a migrar sustancias de un lado al otro, de la parte celular a la extracelular y viceversa. En esa migración empiezan a aparecer entonces sustancias
por ejemplo, histamina, empiezan a aparecer otro tipo de sustancias como prostaglandinas, pero no son las prostaglandinas antiinflamatorias, sino que son las proinflamatorias. Entonces, todo este proceso es el que empieza a manifestar el dolor en la hemicara que está teniendo este paciente. En los niños hemos visto que hay otro tipo también de proceso, que puede ser el anterior, pero que en la mayoría de los casos tiene que ver con otra estructura que se daña, por así decirlo, que es la mitocondria. Lo que se habla es de una disfunción mitocondrial. La mitocondria, que es justamente la organela encargada de generar la energía, el ATP, etc., es el que va a estar de alguna manera dañado en este caso. Entonces, hay una penetración del ion calcio. Entra ahí el ion calcio cuando nadie lo invitó. Hay una excesiva producción de radicales libres y hay una deficiente fosforilación oxidativa, o sea, la mitocondria no alcanza justamente a desoxidar las zonas, se empieza a alterar la fosforilación. De manera tal que vamos a entender que en los chicos lo que está ocurriendo a nivel celular es un proceso oxidativo, porque está afectando a la mitocondria en su función, primero de generar ATP, energía, por eso los chicos con cefalea, con migrañas, sobre todo en estos casos que son las migrañas, los chicos están desganados, están sin pila, y a veces uno dice, bueno, menos mal que le vino la migraña, así se para un poco, ¿no? Pero en este caso, digamos, esto tiene que ver con la falta de energía que está generando también sus células. En este caso, las células relacionadas justamente con las neuronas. Todo esto, entonces, incide finalmente para que empiecen a aparecer las llamadas zonas gatillo, que son puntos específicos donde se le va a disparar el proceso de la migraña. Empiezan a aparecer puntos que a veces uno hasta los puede llegar a tocar y es donde uno tiene mayor sensibilidad. Los chicos le vamos a decir, a ver, ¿dónde ahí me duele. Es como que tiene la zonita de sensibilidad y ahí se dispara. Esto también puede aparecer en los adultos, pero hay justamente una suerte de diferencia entre el adulto y el chico. En el adulto es más el fenómeno anterior y un 20% esto, y en el chico es un 80% esto y un 20% el fenómeno anterior. De manera tal que ambos procesos están en conjunto, pero con distinta manifestación según uno sea chico o sea grande. A nivel molecular, además se ve que hay un déficit de SOD, que es la superóxido dismutasa, justamente una enzima antioxidante. Hay activación de citocromo C oxidasa, justamente se activa un citocromo que oxida o permite la oxidación celular. Se activa justamente el óxido nítrico relacionado con la vasodilatación, que eso es dolor, y fenómenos oxidativos. Altos niveles de lactato y piruvato. Recordemos, el deportista cuando empieza a cansarse que genera ácido láctico, ¿no? Está el lactato también de por medio acá y el piruvato que tiene que ver con la energía, el déficit de energía y el proceso también de oxidación. Niveles de fosfocreatina, fosfato inorgánico, acetilaspartatocolina, es decir, todo esto, lo que estamos hablando es que está alterándose su mitocondria y se le está oxidando la célula. En esa oxidación empiezan a aparecer los fenómenos de migraña. La siguiente. También, no vamos a dejar de lado la genética, se está investigando a ver si hay una mutación, si hay un gen que puede estar involucrado, y ya se ha visto, por ejemplo, que hay polimorfismos a nivel del ADN mitocondrial, que son estas siglas, los cuales han sido asociados más que nada con los vómitos cíclicos y las migrañas en los niños. O sea, por lo menos en los chicos ya se han detectado dos mutaciones genéticas que pueden tener que ver con el desarrollo de este tipo de proceso. La siguiente. Bien, vamos a hablar de la clínica. La siguiente. El paciente llega a la consulta o llega a la farmacia. Entonces acá hay datos que tenemos que recabar. ¿Qué hacemos con este paciente? Vamos a preguntarle. A ver, ¿dónde se localiza? Ya con lo que hemos visto, más o menos voy a tener una idea si es una jaqueca, si es una migraña. Segundo, ¿cuál es la frecuencia? Cada tanto le viene, es permanente. Síntomas acompañantes. Y mire, vomito, tengo náuseas. Entonces, bueno, me voy inclinando un poquito también hacia el lado de las migrañas. Toma de medicamentos, atención, hay un montón de medicamentos que también están asociados con esto. Después lo vamos a ver. Así que es bueno que vayamos tomando notas, tanto el médico como el farmacéutico, a ver, señor, ¿qué es lo que usted está tomando? La relación con las comidas.
o a veces también, solapadamente, puede haber fenómenos digestivos que pueden disparar la cefalea. ¿Cuántas veces yo es el hígado? ¿No es cierto? Bueno, vamos a ver después si es el hígado o no es el hígado, pero tengámoslo presente, pues el tipo está fenómeno todo el día, pero cada vez que se come un lechón empieza a tener dolor de cabeza, bueno, hasta ahí posiblemente sea un tema o que no vaya de cuerpo, porque a veces no, mira, hace 6 días que no voy del cuerpo. Bueno, entonces ahí seguramente la cefalea puede ser un mecanismo. Y antecedentes familiares siempre lo preguntamos, porque es bueno saber ese correlato familiar de antecedentes. La siguiente. Bien, vamos a los factores predisponentes. ¿Qué cosas sabemos que pueden disparar dolores de cabeza? Fíjense, por ejemplo, bueno, si estamos expuestos a luces demasiado intensas, al sol. ¿Cuántas veces estamos en el verano haciendo lagartaje en la playa, después nos duele la cabeza? Bueno, tiene que ver la incidencia solar, es un factor predisponente. Cambios de la presión atmosférica, también sentimos muchas veces esos cambios de la presión atmosférica que los sentimos más que nada a nivel de pesadez, de astenia, de cansancio y de dolor de cabeza. Exceso o falta de sueño, o cuando no dormís bien, tenés insomnio, te puede dar dolor de la cabeza, o a veces cuando dormís demasiado, también te puede dar dolor de cabeza. O sea, las alteraciones hacia un extremo o hacia el otro pueden desencadenar dolor de cabeza. Después de una punción lumbar, porque enseguida baja la presión del líquido cefalorraquídeo, entonces eso genera dolor de cabeza. Eso a veces cuando uno hace un diagnóstico con un paciente que tiene meningitis, entonces uno hace ese tipo de extracción y ahí es donde puede doler la cabeza. Trastornos digestivos, hemos visto que, por ejemplo, el hígado, cuando está afectado, los procesos de constipación, todo eso puede generar entonces también dolor de cabeza. Simplemente tenerlos en cuenta, no descartarlos, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que descartar son otros fenómenos, por ejemplo, sinusitis, los problemas caries, que a veces las caries después generan dolor también irradiado, los problemas oculares, glaucoma, te duele el ojo, también te puede dar dolor de cabeza. Meningitis, que ya bueno, es una cuestión ya muy... ya tiene sus síntomas bien característicos, una rigidez extrema, una fotofobia intensa, etc. Y psiquis, bueno, aquellas personas que tienen desde paranoias, problemas depresivos, alteraciones justamente emocionales muy fuertes, suelen tener dolores de cabeza. Vamos a ir descartando, como dijimos, los fármacos, algunos alimentos y, ojo, tóxicos. Por ejemplo, está escapando un poquito de gas, no nos damos cuenta y nos duele la cabeza. El monóxido de carbono puede generar dolor. La cocaína o el cannabis también pueden generar dolor, sobre todo en exceso. La tensión premenstrual, por el pico que hacen los estrógenos, es un también fenómeno que lo sabemos muy bien, por lo menos diagnosticar, porque ocurre únicamente antes de la menstruación. Para el paciente ya dice, mire, antes de la menstruación tengo dolor de cabeza, acompañado de mastalgias y de otros síntomas que son los del correlato del síndrome premenstrual, entonces ahí uno ya sabe, bueno, esto es simplemente un síndrome premenstrual y punto. Tensión arterial, la tensión arterial alta o la baja pueden generar dolores de cabeza. Trastornos cervicales, sabemos que la rigidez, el hecho de estar mal acomodados en la cama, estar doblados con la computadora trabajando, todas esas cosas son generadoras de dolor de cabeza. Y atención también los post-ayunos prolongados. Hay mucha gente que ayuna, muchos macrobióticos que a veces tienen como señal o sintomatología dolores de cabeza. Entonces eso también es bueno que lo vayamos pesquisando. Bien, vamos entonces a ir viendo diagnósticos diferenciales, porque hay muchas patologías que las tenemos que descartar de base y de cuajo, ¿no? Para estar seguros de que vamos a actuar. Si hay un inicio brusco o durante un ejercicio, en especial cuando es la primera vez que ocurre, y esto es muy intenso, atención porque puede ser una hemorragia subaracnoidea que puede estar preparando una ACV. Entonces esto ocurre generalmente a veces la gente está corriendo, días de mucho calor, se está sobreexigiendo, entonces empieza a aparecer ese dolor de cabeza. Pero, atención que si esto va despacito, va gradualmente y no cesa y tomo analgésicos y no cesa y tomo todo lo que vamos a ver en farmacología y no cesa, atención que podemos estar hablando de un tumor cerebral. Esto es importante descartar también el tema de las masas ocupantes en el cerebro porque también dan dolor de cabeza.
Lo cual no significa que cada vez que hay un dolor de cabeza estamos pensando primero en esto. Esto simplemente es uno de los puntos a descartar, pero tenemos por lo menos una secuela del dolor a seguir. Si de pronto terminé de comer, que si me dolió la cabeza y bueno, y después se me pasa, no estás pensando en un tumor cerebral. Si es un dolor donde no hay ningún otro antecedente, no estoy tomando ningún fármaco, empieza a graduar, que cada vez más y cada vez no se me calma con nada, bueno, haremos un estudio para descartar entonces este tipo de situación. Cuando el dolor es muy agudo y puede recorrer el nervio trigémino, eso ya se llama neuralgia del trigémino. Ya tiene una particularidad específica y una zona específica, que la vamos a ver la siguiente. La neuralgia del trigémino, ustedes fíjense que toma justamente el trigémino estas tres zonas, ¿no? Justamente parte de la frente, la mejilla y el maxilar. Pero duele al unísono, todo. Y dolor fuertísimo, hasta el punto que el paciente, en algunos casos, hasta se han querido suicidar. Son dolores intensísimos. Son las neuralgias del trigémino, que son de muy difícil resolución. Ya hay que trabajar con analgésicos opioides muy potentes o bloqueo neural, con lo que hace neuralterapia. En China, por ejemplo, se trabaja con un veneno de una planta que es el acónito. Se trabaja con aconitina inyectada sobre el trayecto y bloquea la sensación del dolor del nervio. Se hace a nivel ganglionar, es decir, son cosas muy fuertes. Bien, la siguiente. Seguimos con diagnósticos diferenciales. Cuando es la frente, lo que debe empezar a doler la frente, bueno, puede ser de tipo psicógeno, descartemos sinusitis. Ojo que puede haber tumores supratentoriales, pero en este caso lo mismo, es un dolor gradual que va incrementándose, se localizó en la frente, no me calma con nada, bueno, voy a descartarlo con los diagnósticos diferenciales que hagamos. Y los procesos digestivos. También justamente pueden dar esos típicos que hacia la constipación, los problemas hepáticos, las digestiones lentas, etc. Eso también puede generar este tipo de dolor. Esto es fácil a veces también de hacer un diagnóstico diferencial. Tomate un digestivo, se te fue el dolor de cabeza, bien, es digestivo. Es decir, tenemos pequeños artilugios también para ir descartando cosas, ¿no? Cefalea occipital, la que ocurre aquí atrás. Justamente puede ser, si es un tumor, las llamadas hemorragias subaracnoides pueden dar ese tipo de dolor. Se empieza a acumular sangre ahí. Meningitis, las artropatías cervicales, es decir, una artrosis de cuello. Tumores de la fosa posterior y los casos de hipertensión arterial. Son los casos entonces donde tenemos que descartar. Bien, en el tema que uno puede pensar, bueno, ¿será un tumor en la cabeza que tengo? Tenemos una maniobra para hacer, que es la maniobra de Valsalva. Esta maniobra de Valsalva justamente es procurar sacar el aire con la glotis cerrada o con la boca y la nariz cerrada. Uno se tapa, sopla y es como que se tiene que destapar, por así decirlo, los oídos, ¿no? En esos casos, la maniobra de Valsalva, si es un tumor cerebral, va a dar aumento del dolor. Entonces, es un dato a tener en cuenta y bastante característico. La siguiente. Además, puede despertar a la noche el dolor a esos pacientes, ¿no? Es a tener en cuenta también esos tumores de cerebro. A la noche también es cuando el tipo está durmiendo por ahí bien y ¡pum!, se despierta con un dolor bastante intenso. Bien, en el recorrido de las tensionales, que son las más comunes dentro de las cefaleas, aumentan durante el día y llegan a su máxima expresión a la noche. Habíamos dicho, arrancan del día, se van como acentuando por la tarde y pueden llegar hasta la noche. Pero ¿qué pasa? Habíamos dicho que un tumor cerebral también puede aparecer así, despacito, va incrementándose, pero la cefalea tensional corta, en algún momento corta, y ya puede estar 2, 3 días, 4 días sin cefalea. De pronto después puede volver a aparecer y me va a calmar con algunos analgésicos. Eso va a ser también un poco el diagnóstico diferencial. Pero vamos a ver también que para los tumores de cabeza tenemos otras cosas para descartar, que las vamos a ver después a continuación. La migraña clásica y la migraña común suelen desaparecer cuando el paciente consigue dormir. Entonces, ahí tenemos otro datito que me permite ir descartando cosas. La migraña, tanto con aura o sin aura, el tipo está durmiendo a la noche, no les proba. La presencia de depresión
insomnio, anorexia, tristeza, son importantes para las cefaleas psicógenas. O sea, están las cefaleas emocionales, propias de los pacientes que son estresados, ansiosos, que están con depresión. Depresivo, por ejemplo, le puede doler la columna, la cadera, le sacamos radiografías y no hay nada, y sin embargo tiene un componente doloroso. Por eso a veces vamos a entender que en algunos procesos dolorosos se dan antidepresivos, porque a veces hay dolores que no son de hueso o de músculo, sino que tienen que ver con la causa psicógena. Si hay fiebre y cefalea, tenemos que estar pensando que hay un cuadro ya de infección ahí adentro. Una meningitis, una encefalitis o, atención, una masa tumoral expansiva. La masa tumoral va expandiéndose, rompiendo pequeños vasos, y en la medida que haya hematomas, sangrados, eso va generando infección adentro también, y por ende va a empezar a subir la fiebre. Entonces son elementos a tener en cuenta. Si pierdo la agudeza visual, puedo sospechar de la arteritis de la temporal, que tiene que ver justamente con el común muchas veces de las migrañas. Habíamos dicho, la arteria temporal en la que se inflama va a darnos justamente la migraña clásica, que puede tener aura o sin aura, la migraña común, pero si aparte justamente pierdo un poquito de agudeza visual, estaría muy relacionado con ese tipo de migraña relacionado con la arteritis de la temporal. La de Horton era la cefalea en brotes, aquella cefalea que tomaba solamente la parte de la órbita, acá, nada más, que era muy poco frecuente. Es característico que en ese tipo de arteritis pueda palpar las arterias temporales engrosadas y sin pulso. O sea, la arteria temporal la puedo palpar, está engrosada muchas veces justamente en la cefalea de Horton. Entonces, incluso está sin pulso, es como un cañito. Me dice, ¿qué te pasó ahí? Tenés como grueso ahí. Y uno está viendo que es la arteria. Y tocamos ahí, no hay pulso, está todo ahí como dilatado. Y la de la sinusitis, bueno, sencillo. Presionamos sobre los senos, frontales, etmoidales, maxilares. Si hay dolor, quiere decir que hay entonces sinusitis y no otra cosa. La siguiente. Bien, en los diagnósticos diferenciales muchas veces tenemos que recurrir a un fondo de ojo cuando yo estoy pensando de un fenómeno más serio. Por ejemplo, si acá tengo un fondo de ojo normal. En los casos que puede haber un tumor, es importante hacer el fondo de ojo, porque me puede dar el llamado papiledema. Fíjense, acá está la papila normal, y acá fíjense cómo está aumentada de tamaño y edematizada. El papiledema puede estar escondiendo un tumor. Y estas, las hemorrágicas, pueden ser ya de hemorragias subaracnoideas, por ejemplo. Entonces, el fondo de ojo, fíjense qué importante para ir descartando cosas. Es fundamental en este sentido. La siguiente. Tenemos también la llamada tomografía axial computada. Es un dato cuando yo tengo ya muchas dudas, o porque a lo mejor ya tuve también una sospecha que el fondo de ojo no me gustó mucho, encontré un papiledema, pero todavía tengo alguna duda, bueno, ya pido un ataque. La tomografía, fíjense, me puede detectar una masa tumoral directamente. Ya ahí no tengo más dudas, O puede ser un absceso, o puede ser una colección de sangre, un hematoma. Pero bueno, algo me está dando, me está determinando que algo hay ahí. Entonces son elementos que hay que tener en cuenta, porque muchas veces pasa que hay elementos de sospecha de un proceso tumoral y pasamos de largo por esto y estamos dando los fármacos que ahora vamos a ver. Y por ahí el paciente, sí, estoy un poquito mejor, pero bueno, pero el proceso después puede seguir avanzando. Atención, entonces hay que descartar siempre todo para quedarnos tranquilos. No es cuestión tampoco de asustar al paciente. Si yo tengo una duda de decir, mire, le voy a pedir estos estudios porque mejor creo que tiene un tumor usted. El tipo puede ser espantado. No, simplemente decimos, para quedarnos tranquilos, vamos a hacer esto, otro, punto. No mencionamos demasiado tampoco. La punción lumbar es importante cuando estoy en sospecha de una meningitis, por ejemplo. Esas cefaleas con una rigidez intensa, fotofobia intensa. Bueno, ahí yo saco a través de la punción líquido cefalorraquídeo y de esa manera entonces tengo un elemento también para poder acercarme al diagnóstico. La siguiente. Bien, la fluoxetina
¿no?, como antidepresivo, el Viagra, los nitritos para los problemas justamente coronarios, el exceso de cafeína, antibióticos como la tetraciclina, algunos antihistamínicos, el Mazindol o las anfetaminas que se dan para adelgazar, eso muchas veces genera dolor de cabeza, el cannabis en abuso y los anticonceptivos. Todas estas son las drogas, por así decirlo, que uno tiene que ir pesquisando a efectos de poder determinar si hay una relación con algún fármaco. La siguiente. Bien, ¿cuáles son los elementos que potencian? Porque también está la cuestión nutricional. Fíjense, por ejemplo, que el chocolate tiene mucha feniletilamina y eso puede generar o desencadenar cefaleas o migrañas o dolor de cabeza. Es de las cefaleas más ricas esta, pero bueno, hay que descartarlo también. El tema de las infusiones, las metilsantinas, mate, té, café, sobre todo en exceso. El exceso, el tipo que está todo el día con la pava del mate, tomando mate, bueno, eso puede tener dolor de cabeza. Algunos alimentos se han relacionado, como las cebollas, algunos envainados, judías, porotos, garbanzos, bananas, quesos, los que son ricos en tiramina, esos quesos fermentados sobre todo, cítricos, los jugos cítricos, bebidas alcohólicas, tomates, mariscos, helados, nitratos que pueden aparecer en el pâté foie, en el hígado, en el consumo de maní. Realmente en las picadas vamos a ver algunas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el glutamato monosódico. El glutamato monosódico es un saborizante que está permitido, pero se ha relacionado con muchas cosas, desde fibromialgia hasta estos temas que tienen que ver con las cefaleas, incluso con algunos tipos de cáncer. Lo vamos a ver en picadas, en snacks y en los calditos. Hay que tenerlo muy presente esto. En los embutidos, en las salchichas, a veces también se le pone glutamato monosódico. La siguiente. Y bien, vamos a ver el tratamiento convencional. Llega el momento entonces de ver y de tratar a estos pacientes. Bueno, ¿cómo arrancamos? La siguiente. Vamos a ver primero cuáles son las drogas que desde el punto de vista farmacéutico uno puede llegar a tener a la hora de tratar a estos pacientes. Bueno, tenemos los analgésicos comunes, los que son de dominio de todos, la aspirina, el ibuprofeno, la dipirona. Ahí están las dosis más o menos que se utilizan en estos casos. Los beta bloqueantes, propanolol, atenolol, los triptanes, a los cuales vamos a dedicar un capitulito un poquitito más en extenso, por ejemplo un sumatriptán, los antagonistas del calcio, la flunarizina, nicardipina, verapamil, lo que tiene mucho que ver es con los tratamientos preventivos, no tanto a veces tratativos. Los antidepresivos, por ejemplo la amitriptilina, antiepilépticos como el ácido valproico, algunos alcaloides, los alcaloides del ergot, del centeno, ¿no?, como la ergotamina, metilsantinas, por ejemplo la cafeína, y algunos derivados aminoácidos como ser el clorixinato de lisina. Todos ellos son de alguna forma las drogas convencionales que vamos a, o se pueden llegar a manejar a nivel médico-farmacéutico. La siguiente. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos acá. Fíjense, por ejemplo, un migral compuesto que tiene ergotamina, cafeína, dipirona, metoclopramida, la migradoricina que tiene la lisina con ergotamina, acá tenemos los triptanes, algunos triptanes, es decir, es lo que generalmente hay en el mercado. La siguiente. Bien, vamos entonces a ver cómo se hacen los abordajes de cefaleas y las de migraña desde la ortodoxia, desde lo que son los tratamientos convencionales. Bueno, fíjense que muchas veces en las cefaleas tensionales uno puede arrancar seguramente con el ibuprofeno, con la aspirina, pero a veces pasa que los pacientes, mira, yo estoy cansado de tomar esto, quieren pasar a un eslabón superior, para no estar tomando permanentemente una analgesia. Entonces, ese eslabón superior muchas veces ya entramos en el tema de los antidepresivos. En baja dosis el antidepresivo muchas veces tiene un efecto bueno desde el punto de vista de control. Pero a veces no es bueno estar tomando permanentemente un antidepresivo, porque los antidepresivos, sobre todo los tricíclicos, como la amitriptilina, pueden generar situaciones de tenesmo a nivel urinario, tienen varios efectos sobre carga cardíaca en el largo plazo. Es decir, son drogas de cuidado. Y el paciente, de alguna forma, está en el convencimiento, sobre todo si empieza a leer el prospecto, que tiene depresión y no cefalea, ¿no?, porque leen el prospecto. Entonces, bueno, pero se maneja, puede ser la amitriptilina o si no la loxepina en esas dosis.
Otra opción en las cefaleas tensionales son los inhibidores de la recaptación de serotonina. Por ejemplo, la fluoxetina, que también se comporta como un antidepresivo, la sertralina, la fluoxamina. Y en estos casos, esto se puede asociar también a los AINES, o sea, los antiinflamatorios convencionales comunes con los cuales arrancamos el tratamiento. De manera tal que este básicamente es uno de los esquemas en los cuales se trabaja con las cefaleas tensionales. Pasamos ahora a la siguiente, que son las migrañas. Las migrañas dijimos que tenían aura o sin aura. En la migraña sin aura, que es la común, dice, fíjense, se desaconseja la utilización de los analgésicos compuestos, es decir, empezar a combinar de pronto aspirina con dipirona. No, en esos casos no conviene porque puede facilitar el desarrollo de cefaleas crónicas. Es decir, el paciente tiene una migraña, pero termina con el uso y abuso de estas drogas en cefalea crónica. O sea, sigue con su migraña y con cefalea, ¿no? Tampoco es bueno el paracetamol, por ejemplo el tafirol, porque también se ha visto que puede desarrollar cefaleas crónicas. Sí, calma inicialmente, ¿no? Si usted sí o no, entonces yo tomé tafirol, ando bien, pero no lo sigas todo el tiempo, porque luego no te actúa y empieza a generar el tema de la cefalea crónica. También se desaconseja en las migrañas sin auras la ergotamina. La ergotamina ya es una droga que hay que manejar con un poquitito más de cuidado, a pesar de que está en las fórmulas de muchos preparados comunes, incluso hasta de venta libre, porque puede producir cefaleas de rebote, cefaleas diarias y síndrome de ergotismo, que es un síndrome que va a generar incluso cefalea y va a generar parestesias en las piernas, dolores en otras partes del cuerpo. Así que esto es por lo menos un dato a tener en cuenta cuando uno va a tratar una migraña sin aura. La siguiente. Entonces, en las migrañas sin aura, uno puede trabajar generalmente con antiinflamatorios convencionales, pero solitos, no andar combinándolos, que era lo que dijimos en la anterior diapositiva, que no combine las combinaciones. Se puede asociar con un antiemético, la metoclopramida, la domperidona. Y si hay tendencia a recurrencias, se puede trabajar con AINES y los triptanes. Es decir, acá entran entonces a jugar estos triptanes, que son una familia de drogas relativamente nuevas, tienen por ahí ya 25 años, pero cada vez se van sumando nuevos triptanes al mercado farmacéutico. La siguiente. Respecto a los triptanes, se da para los ataques agudos de migraña, o sea, ese es el target del perfil al cual se suministran, y se pueden dar tanto por vía oral, subcutánea o intranasal. Hay incluso formas intranasales para dar estos productos. En otro tipo de cefaleas no son útiles ni las previenen. Es decir, yo no le voy a dar un triptán a una cefalea tensional. No tiene demasiado sentido. Los triptanes son para migrañas. Para migrañas, en este caso estamos hablando de este tipo de situación, que son las migrañas agudas. Fíjense dónde actúa. Bueno, ¿cuál es el fundamento del triptán? Bueno, fíjense, actúa sobre el receptor de serotonina, el tipo 1B o el 1D. Habíamos dicho, ¿se acuerdan de la fisiopatología? Que cuando se liberaba esa sustancia que era el precursor de serotonina, después se liberaba la serotonina iba a actuar sobre un receptor, que era un receptor 5-HT, que es justamente el receptor de 5-hidroxitriptamina, subunidad 1B o 1D. En este caso, generalmente actúan en los dos, en el 1B y en el 1D, los triptanes. Provocan vasoconstricción de las arterias intracraneales. En estos casos, justamente, hacen este fenómeno de vasoconstricción, teniendo en cuenta que el proceso en estos casos puede deberse a vasodilatación. Pues muchas veces, le dije en una de las primeras diapositivas, que en estos fenómenos pueden coexistir vasoconstricción y vasodilatación, puede estar haciendo esto. Por eso en algún caso vamos a ver que pueden funcionar vasodilatadores y en algunos otros casos el vasodilatador empeora, porque justamente a veces ese carácter pulsátil es el que me marca de que está padeciendo esto. También un dolor que no es tan pulsátil muchas veces puede ser que se deba únicamente de pronto a una vasodilatación, entonces yo con el que cierra, que en este caso es el triptán, logro calmar el proceso. Fíjense todos los triptanes que tenemos, ¿no? El primero había aparecido el sumatriptán, después solmitriptán, naratriptán, eritriptán, bueno,
toda la familia de triptán, el festival de triptán, y cada vez van a salir nuevos y nuevos, y siempre, como decimos, van cambiando un oxidrilo el lugar y tenemos una nueva patente, ¿no? La siguiente. El triptán está contraindicado darlo con ergotamina, no es una buena asociación. No den un triptán con el migral compuesto, que sabemos que tiene ergotamina. Eso no hay que dar. Contraindicado en pacientes que están recibiendo inhibidores de monoaminoxidasa, por ejemplo, trifluoperacina, tranilcipromina, que son antidepresivos fuertes. En ese caso, no hay que asociar un triptán. Tampoco suministrar con inhibidores de la 5-hidroxitriptamina y litio. Y no hay que dar en el embarazo, ni en personas mayores de 65 años, ni en patologías cardíacas. Atención con esto, a un anciano no le den triptanes. No está indicado, más son los efectos adversos que los efectos beneficiosos. Además, tengamos en cuenta que los ancianos no son de tener tantas migrañas como si de pronto habíamos visto el grupo de mujeres que iban de los 25 a los 55 años, es decir, tenemos nuestros grupetes o targets que son específicos para poder dar este tipo de remedio. La siguiente. Las migrañas, todas esas las migrañas que eran sin aura, ¿no? Y las de aura realmente no hay demasiada diferencia, ¿no? Siempre las pusimos separadas, pero en realidad siguen los criterios generales de las anteriores. Quizás lo más empleado para una migraña con aura es el ácido acetilsalicílico dentro de lo que uno elige de los AINES o analgésicos, por así decirlo, más empleados, ¿no? Se da en forma precoz, ni bien aparece, porque estamos hablando de aura, que parece, el paciente empezó con los centelleos, me empiezan a aparecer estrellitas junto con el olor. Si tengo a mano, ya le damos una aspirina, generalmente hay que tratar de 1 gramo, que puede ser, bueno, en forma efervescente para que encontremos. Al igual que otra forma de migraña, la podemos asociar con un antiemético, y en este caso podemos asociarlo también con un triptán. O sea, entonces, los triptanes están focalizados en las migrañas, tanto con aura como sin aura, pero recuerden que el triptán tiene algunas contraindicaciones, no asociarlo con ergotamina, lo podemos asociar con un analgésico común como la aspirina, puede haber un diclofenac, un ibuprofeno, puede funcionar la flunaricina, que era famoso y viejo vasodilatador cerebral, que muchas veces no funcionaba tanto para la vasodilatación cerebral, pero por lo menos la prevención de este tipo de procesos se ha visto que actúa, ¿no? Se maneja en esas dosis, 2,5 a 5 miligramos por la noche. Atención, porque puede dar somnolencia, aumento de peso si se toma mucho tiempo, o incluso depresión, ¿no? Son datos siempre a tener en cuenta. Pero estas cosas, nosotros no somos yo simplemente les muestro lo que hay, después, como siempre digo, cada uno elige, ¿no? Pero atención con estas cosas, uno puede dar durante un corto periodo de tiempo, pero no se casen a veces con una droga sola y estén mucho tiempo, porque ya empiezan después a actuar por los fenómenos adversos y no ya por los fenómenos terapéuticos. También para la prevención se pueden dar los bloqueadores beta adrenérgicos, ¿no? El propanolol, pero tiene un montón de cosas el propanolol, ¿no? Astenia, depresión, hipotensión arterial. Si el paciente encima es asmático, tiene broncoespasmo, no hay que darlo. Entonces, a veces la prevención procuramos ir hacia el lado no convencional, que tenemos cosas mucho más seguras que por el lado convencional. La siguiente. Otra droga que se está dando mucho es la metisergida. La metisergida, fíjense que se ha retirado ya de España y de otros países. En Portugal también se retiró y está en observación en el resto de Europa. Se emplea por periodos cortos, con 1 mes al menos de descanso. Cuando se emplea en periodos largos ya hay un riesgo de generar fibrosis retroperitoneal, y está indicado en modo particular profilaxis de las crisis que se presentan durante el sueño. Es decir, tiene su segmentito, la metisergida, generalmente en esas migrañas que van a aparecer en la etapa de sueño. Ahí es como puede tener su nicho, y sobre todo cuando el paciente lo despiertan fuertemente, pero muy corto periodo de tiempo. Es una droga que puede generar fibrosis en varias partes, incluso a nivel pulmonar también, por eso fue retirada ya, está siendo observada en muchos lados. Simplemente, como acá se vende, en el país no hay muchas restricciones, se las muestro. Bien, y llegó el momento del tratamiento alternativo. Tratamiento alternativo, atención con el tratamiento alternativo, porque van a aparecer cosas, por ejemplo,
La siguiente. Y bueno, fíjate, la página, ¿no? milagroparaladolorcabeza.com. Entonces, te van a vender cualquier verdura por internet. Hay que tener mucho cuidado porque realmente estas cosas no funcionan, ¿eh? La siguiente. Hay plantas que sí están estudiadas, que tienen ensayos clínicos. Una de ellas es el Tanacetum parthenium, conocido como matricaria. Atención, la manzanilla es matricaria recutita, pero no es manzanilla esta planta. Esta es una planta de los familia de los crisantemos. Se la llama crisantemo de jardín. Como ustedes pueden ver, es una planta bastante conocida de los crisantemos que muchas veces tenemos en el jardín. Es una planta que es europea, ya fue traída a nuestro continente hace mucho tiempo. En Estados Unidos se la conoce como feverfew, como para la fiebre también. Partenio se le puso, fíjense, ¿no? Según Plutarco, hay un obrero que estaba construyendo el Partenón que le dolía la cabeza y recurrió a esta planta, se hizo el tecito y se le cubrió. Entonces se le puso, desde un punto de vista botánico, Partenio en función del tema del Partenón. Bueno, ¿qué tiene esta planta? Es una planta de la familia de las asteráceas, es de la familia de la manzanilla. Tiene aceite esencial, tiene lactonas esquiterpénicas. Lo que se emplea es la parte aérea, es decir, se pueden utilizar los pétalos, los tallitos, las hojitas secas, todo eso en forma de infusión, o si no, como ya han aparecido en muchos mercados, están los comprimidos estandarizados en partenólidos, que son los principios activos más importantes. La siguiente. Bien, se indica como preventivo de las intercrisis, es decir, esta droga vegetal hay que darla en el paciente cuando el paciente está fuera del contexto de dolor, para evitarle la próxima recurrencia. Es muy útil en ese espacio. Y como vamos a suponer, como el arándano, las infecciones urinarias, que es muy bueno cuando el paciente no tiene infecciones y no quiere volver a caer la infección. Entonces, en ese espacio está actuando muy bien realmente el Tanacetum parthenium. En las intercrisis migrañosas. Además, mejora los síntomas neurovegetativos. Si había náuseas, vómito, malestar, lo mejora también, porque tiene elementos de la manzanilla como digestivo. Por eso también actúa a nivel digestivo. Tiene un efecto antiespasmódico y además, esto es muy importante, tiene un efecto antiagregante sobre el PAF, que es el factor de agregación plaquetario. Se ha visto que en las zonas de la arteritis temporal, donde está justamente el problema, empieza a haber acúmulo de plaquetas. Y ese acúmulo de plaquetas muchas veces es causal de la inflamación de la arteria temporal. Entonces tiene un efecto antiagregante a ese nivel, que es como la aspirina, porque la aspirina, dentro del mecanismo de quitar el dolor de cabeza, es porque también actúa sobre un mecanismo antiagregante relacionado con el PAF, el factor de agregación plaquetario. Y esto lo hace, por así decirlo, una suerte de aspirina vegetal, lo estamos haciendo entonces con el Tanacetum parthenium. La siguiente. Bueno, logra reducir también la síntesis de histamina por parte de los mastocitos, disminuye los tromboxanos, el B2, los leucotrienos B4, también inhibe las vías de la ciclooxigenasa y de la lipoxigenasa, o sea, tiene mecanismos similares a los analgésicos convencionales, que actúan ahí también, a ese mismo nivel. Pero esto no te va a hacer daño en el estómago, realmente se va a tolerar perfectamente. Disminuye la liberación de serotonina de las plaquetas, las cuales generan vasoconstricción. La actividad, dijimos, la establecen los partenólidos. Y en segundo lugar, tiene un mecanismo relacionado con la melatonina. La melatonina también se ha visto que en algunos casos puede favorecer por así decirlo, el espaciamiento de las crisis, para que una nueva crisis no te venga tan pronto, ¿no? Alarga los periodos intercrisis. Eso se ha visto con la melatonina. Pero esta planta tiene melatonina. Es decir, ya la tiene, por eso se puede dar la noche tranquilamente, porque va a facilitar el sueño y de pronto te evita, si vos tenés justamente esa cefalea que te pueden despertar la noche, te la evita en ese momento también. Así que es muy útil esta planta, tiene varios trabajos al respecto. Se da en forma de extracto seco, son comprimidos o cápsulas que tienen valoración de partenólidos. La siguiente. Bueno, hay muchos productos. Este producto estuvo en Argentina cuando lo trajo Arcocápsulas, allá a fines de la década del 90, hasta el 2000, 2001, después con el tema cambiario no vino más. Y en este momento con el cepo menos, ya no está viniendo. Entonces, es un producto que estaba y funcionaba, lo podíamos dar justamente quienes conocíamos, ¿no?, de esta planta. Se la conoce, como dijimos, como feverfew,
Y ya le digo, desde prácticamente de Canadá hasta Brasil está, se consigue sin ningún tipo de problema. En algunas farmacias que trabajan con médicos, con farmacias magistrales, se hacen preparar cápsulas justamente con extracto seco de Canacetum partenio. Petacites. Esta planta se la conoce como sombrerera. Es una planta también con muy buen rapport de estudios a nivel justamente de cefaleas. Es otra planta europea, se la conoce como Butterbur. Lo que se usa es el rizoma, la parte subterránea de la raíz, con mucha menor frecuencia las flores y las hojas. Se usa mucho en homeopatía, el petacites es un remedio homeopático que en homeopatía tiene indicaciones cefaleas también. Lo que tiene son lactonas. Fíjense que el anterior, que la Canacetum partenio, también tenía las lactonas sesquiterpénicas, este también. O sea que aparentemente la lactona sesquiterpénica es un principio activo que está en algunos vegetales que tiene actividad en el dolor de cabeza. Por ejemplo, la manzanilla tiene lactona sesquiterpénica. De pronto una manzanilla podría aliviar un dolor de cabeza, lo que pasa es que no tiene la cantidad suficiente de lactona como si las tienen estas plantas. Por esto estas plantas son muy bien indicadas en cefaleas, no tanto la manzanilla. Pero atención, esta raíz tiene alcaloides pirrolicidínicos, y atención con esto porque son tóxicos hepáticos. Lo que ha hecho la industria farmacéutica es poder sacar los alcaloides pirrolicidínicos, separarlos, y lo que se venden entonces son los productos libres de ese tipo de alcaloides, conservando las lactonas y algunos flavonoides que son los componentes del efecto analgésico. La siguiente. Estas lactonas tienen efecto antiespasmódico. Acá tenemos un ensayo clínico controlado con placebo, 128 pacientes. Se usó 50 miligramos al día de un extracto estandarizado, 12 semanas de tratamiento, y la reducción de las migrañas fue del 60%. Menor duración del dolor y mayor espacio intercrisis y muy buena tolerancia. Es decir, son productos que son muy buenos para evitar la nueva aparición de migrañas. Y no son productos quizás tanto para cuando uno tiene el dolor de cabeza. Ahí tenés que recurrir ya al analgésico, a todas las cosas que hemos visto antes. Pero lo que uno quiere es evitar, y en la evitación están funcionando muy bien este tipo de productos, las lactonas sesquiterpénicas de algunas plantas. La siguiente. Acá tenemos otro trabajo. Atención, este no es un producto para usarlo de herboristería porque le van a dar la rizoma que tiene alcaloides pirrolicidínicos. Hay que ir directamente a los productos que están aprobados ya por la industria farmacéutica. La siguiente. Bueno, hay varios productos, no lo tenemos tampoco en el país, como les dije, se conoce como Butterbur, y hay productos Migranón. Bueno, es un producto que están libres de alcaloides pirrolicidínicos. La siguiente. Bien, el sauce. El sauce tradicionalmente fue la fuente de la aspirina. De ahí surgió la aspirina, entonces el sauce durante mucho tiempo fue la planta por excelencia, junto con la ulmaria, que también de la ulmaria surgió la aspirina, para detener los procesos de cefaleas. Recuerden, la ulmaria, el nombre científico era Spirea ulmaria, Spirea surgió aspirina, el nombre que se le dio al ácido acetilsalicílico. La actividad que tiene es antiinflamatoria, inhibición de la ciclooxigenasa, actividad analgésica, antipirética, pero atención, no tiene actividad antiagregante. Es decir, la agregación de la acetilación del ácido salicílico le genera la actividad antiagregante. Pero esta planta, sin la actividad antiagregante, tiene la actividad antipirética y la actividad analgésica y también antiinflamatoria. Esta planta surgió de las famosas teorías de las signaturas, esas teorías donde cuando no se sabía para qué servía la planta había que inventar, a ver qué se te ocurre, para qué puede servir este árbol que está acá. Y las teorías de signaturas buscaban analogías, a ver, por ejemplo, veía una nuez, que esto acá adentro parece un cerebro, debe ser útil para el cerebro, y así iban haciendo esas analogías que después con el tiempo se vieron muchas coincidencias que realmente fueron buenas, ¿no? El ginseng, cuando veían la forma de la raíz, decía, esta tiene una forma de un hombrecito, debe ser útil para el hombre, para energizar, y efectivamente, después, ginkgo biloba, veías así, esto parecen 2 hemisferios cerebrales esta hoja, y era para el cerebro. Bueno, había mucha de coincidencia, no todo, ¿no? Si no sería fácil, siendo botánico ya uno sería médico, pero en estos casos había mucha coincidencia. Y en este caso, el Salisalva crece en las zonas húmedas, justamente. De ahí surgió que si es un árbol crece en zonas húmedas, ¿qué hay donde hay humedad? Y te duele la espalda,
y si hay humedad que florece, y los mosquitos, y si hay mosquitos que te puede dar fiebre palúdica. Entonces, y el señor, che, esto puede ser útil como analgésico, antiinflamatorio para la fiebre. Y de ahí se empezó a investigar, y de ahí entonces finalmente él, que estuvo a cargo de Bayer, logró aislar el ácido salicílico, lo acetiló, le agregó el efecto antigrante, lo potenció, y de ahí entonces tuvimos la aspirina. Pero todo esto surgió justamente de estas famosas teorías de la asignatura, que por ahí a algunos les suena descabellado, pero gracias a esas simbologías tuvimos justamente muchos hallazgos de remedios en épocas donde no había ciencia. La siguiente. Fíjense que se han hecho trabajos con el sauce, incluso combinado, la combinación de extractos de Tanacetum parthenium, que era la migranela que vimos anteriormente, con el sauce, ha dado buenos resultados, trabajando sobre los receptores de la 5-hidroxitriptamina. Este fue un ensayo clínico, bueno, pequeño, porque lo que hace con las plantas medicinales no está la industria farmacéutica a veces detrás para hacer los grandes ensayos. Bueno, este fue un pequeño ensayo. Lo que se observó con el trabajo, que se reduce la frecuencia de ataques de forma realmente significativa, también se disminuye la intensidad de los ataques. La reducción generalmente se obtuvo de 6 semanas y en otro grupo a las 12 semanas, o sea, se va viendo que el periodo de intercrisis se va alargando y uno va pudiendo prevenir cada vez más este tipo de situación. La siguiente. La menta piperita, esta plantita, sus hojitas, ¿qué es lo que tiene? Mentol tiene. La menta, lógicamente, y las hierbas en base a menta se han dado siempre como en infusión para los problemas digestivos, es un muy buen antiespasmódico. La menta es una planta de notables cualidades. La menta también tiene ácido clorogénico, que tiene un efecto a nivel biliar, bueno, de todo un poco tiene. Pero lo que acá funciona es el aceite esencial de menta, que es justamente las partículas de la parte volátil que tiene esta planta. Tradicionalmente, cuando se obtenía el aceite por destilación, a nivel popular la gente se colocaba 2 o 3 gotitas sobre los puntos gatillos, se hacían los masacos sobre la sien, donde estaba la arteria temporal, y les calmaba el dolor. De ahí surgió justamente hacer trabajos, ensayos, a partir de estos hallazgos de la medicina popular. Y se hizo, por ejemplo, acá tiene un ensayo clínico controlado con placebo, 36 pacientes en cefaleas tensionales, donde está la arteria temporal, también de ahí de manifiesta, donde poquitas gotas sobre la sien y sobre la frente, en las zonas del gatillo, donde se puede disparar la cefalea, había dado resultados significativos. Otro ensayo, 41 pacientes con cefalea tensional, también mostró alivios, versus una mezcla que hicieron, vamos a ver, menta sola, aceite de menta sola, o mezcla poquita menta con eucalipto, a ver qué pasa. Ese es el placebo. Bueno, no, cuando es menta sola funciona, cuando ya mezcla la menta con otra cosa no funciona. Por eso esto sí se puede conseguir, los frasquitos de aceite se llama peppermint oil, que son los de menta piperita, y se pueden aplicar directamente sobre las sienes, sobre la frente, sobre las zonas donde radica el problema. La siguiente. Los actores le dieron una explicación a esto. ¿Cómo actúa esto? Bien, descubrieron que relaja los músculos pericraneales. ¿Recuerdan la primera diapositiva? Estaba todo inflamado, toda esa zona, ¿no? Relaja esa parte. Bloquea los canales de calcio. Que recordemos que en un momento habíamos dicho, entra el ion calcio. Entonces, eso también puede generar el dolor. A lo cual suma una actividad inhibitoria por mecanismos no constitutivos sobre la serotonina y la sustancia P. Atención, ¿vieron? Estaban esos mediadores que eran los que disparaban el proceso de dolor, los cuales provocan contracción muscular y dolor en los modelos animales. Bueno, todo esto que les estoy siempre mostrando, acá está siempre el trabajo, la publicación científica. Y esto funciona realmente muy bien. Es algo fácil de llevar, es un frasquito chiquitito, 15 mililitros. Uno lo puede llevar así, la mujer la lleva en la cartera, siempre es bien cerradito para que no se rompa, ¿no? La siguiente. La coenzima Q10 se está poniendo muy de moda. ¿Por qué? Porque es el gran antioxidante. ¿Y qué habíamos dicho de las migrañas y cefaleas? Que era un proceso oxidativo también, que estaba fallando en la mitocondria, había una disfunción mitocondrial. ¿Y quién es? ¿Cuál es la sustancia reparadora de la mitocondria por excelencia? La coenzima Q10, que va con su pertrecho a arreglar justamente la cadena respiratoria, que es justamente la cadena donde se va a generar el ATP,
devuelve la energía al paciente y va solucionando los problemas de la fosforilación que se va perdiendo. Evita de esa manera entonces la pérdida de sustancias antioxidantes a nivel celular. Porque ahí la hormona entonces empieza de vuelta a aparecer la superóxido dismutasa, es decir, las catalasas, todas las enzimas que sabemos que son justamente antioxidantes. Por lo tanto, entonces, en base a esa explicación, ha sido útil en cefaleas y migrañas usando dosis de 150 y 300 miligramos. Puede reducir en un 30% la frecuencia de aparición de cefaleas y migrañas y puede reducir hasta un 45% los síntomas asociados. Pero atención, funciona en la prevención de los ataques. No es para decir, oh, tengo la cefalea, tengo una coenzima Q. No. Esto lo estamos dando en la prevención también de los ataques, espaciando cada vez más los ataques. La siguiente. El magnesio. El magnesio se ha hablado mucho también, porque se ha visto que en migrañas, cefaleas, hay caída del magnesio intracelular. Si uno hace un dosaje, una magnesemia, hay menos magnesio en las personas que tienen esto. El problema es que cuando damos magnesio, las mejorías son leves. No tenemos una mejoría, wow, qué bueno, no. Son leves, moderadas, y los logro a partir de una determinada dosis. Es decir, no menos de 600 miligramos al día de magnesio. Si yo doy 400, no funciona directamente. Ni siquiera una mejoría leve. No. Tengo de 600 para arriba. Y atención, porque a veces si me paso mucho magnesio, el paciente entra en una catarata del baño a nivel evacuatorio. Entonces, lo tenemos que manejar con algunas precauciones. El siguiente. El magnesio ha sido útil, por ejemplo, en los chicos, el óxido de magnesio. La dosis que se ve en los chicos útiles es 9 miligramos por kilo al día, donde se ha visto que disminuye la frecuencia de ataques durante las 16 semanas que duró el tratamiento. Pero atención, tema justamente que puede hacer ir bastante al baño, ¿no? Algún poquito de irritación gástrica o diarrea. En las migrañas en racimos, que eran aquellas que digo que toma el globo ocular, que eran muy poco frecuentes, pero el que la tiene es como si tuviera una neuralgia trigémina, más o menos, dolorosísima, funciona bien el magnesio endovenoso. Eso fue un hallazgo de la medicina ortomolecular. Justamente se hace el tratamiento endovenoso con magnesio y es lo que calma en ese tipo de pacientes. La siguiente. Y por último, digamos, la riboflavina, la vitamina B2, es otra de las grandes estrellas de los tratamientos de cefaleas y migrañas. Porque también se ha visto a nivel molecular que los pacientes con este tipo de problemas tienen disminuida la vitamina B2 a nivel orgánico. De manera tal de que entonces hay que dar un sustrato. En este caso, cuando se dan 400 miligramos diarios, se ha demostrado que reduce el número de ataques de migraña. Esto fue a través de un ensayo clínico, 55 pacientes, divididos en el grupo que recibió riboflavina y el grupo placebo. Fíjense que el grupo riboflavina, 59% de mejoría, y el placebo solamente 15%, lo cual es un resultado significativo. La riboflavina genera la estimulación del potencial de fosforilación mitocondrial, es decir, vuelve acá otra vez el tema de la oxidación que ocurre a nivel celular. De manera tal, entonces, que la riboflavina actúa muy bien en ese nivel. La riboflavina puede tomarse hasta 3 meses, como para tener los mejores resultados, pues se puede hacer un periodo de descanso. No parece actuar tanto sobre el dolor y el tiempo de duración, es decir, cuando estás con el dolor, también es otro producto que no te va a calmar el dolor cuando estás con el dolor. Es para prevenir, para alargar los espacios justamente intercrisis. La siguiente, bien, la riboflavina, acá hay un ensayo clínico que con 42 chicos, donde 50 miligramos al día de riboflavina durante 16 semanas ha resultado beneficiosa también para alargar estos periodos justamente intercrisis. La verdad es que la riboflavina es algo inocuo, realmente es una vitamina, estamos dando, como vemos, 50 miligramos, realmente es muy bien tolerada. La coenzima Q10 también es algo que realmente es bien tolerado. De las plantas que hemos hablado anteriormente, el Tanacetum partenio, que es el crisantemo de jardín, también es muy bien tolerado. El otro producto, el petacite, sí, ese tiene que ser porque tiene los alcaloides tetraglicídicos, pero fuera de eso también es un producto con muy buena utilidad. El tecito de sauce se puede hacer tranquilamente o en forma de tintura, que son las cosas que tenemos a mano. Aceite esencial, un frasquito de aceite esencial de menta piperita también es útil. Es decir, son herramientas que tenemos justamente para
poder aliviar este tipo de problemas. La siguiente, bueno, nos quedaba la arginina. La arginina no hay mucha evidencia todavía, es un precursor de óxido nítrico y tiene que ver con la vasodilatación, en los casos donde la vasodilatación puede ser útil, sobre todo en esas migrañas pulsátiles que andan cerrándose y abriéndose, ¿no? En esos casos puede funcionar. Hay que dar 1 a 2 gramos al día. Acá se hizo un trabajo junto con ibuprofeno, entonces después no se supo muy bien si lo que funcionó fue con el ibuprofeno, la arginina. Entonces, bueno, simplemente se lo menciono porque están algunos trabajitos y vamos a ver a futuro si logra juntar mayor casuística este producto. Por último, el triptofano, este es el precursor de serotonina. El triptofano también se ha dado, ha sido efectivo para tratar migrañas. Logra reducir el dolor, la duración de las crisis en un 71% de los pacientes que han sido testeados en un ensayo clínico. Se han dado 300 miligramos al día. Otros estudios también han demostrado resultados positivos, menor toma de analgésicos. Los resultados también se han sido vistos también en chicos con buenos resultados. Es decir, acá el triptofano es un poco difícil de explicarlo. Porque yo, para tratar la migraña, yo lo que tenía que hacer era bloquear la acción de la serotonina. Y me está dando serotonina. Entonces no entendemos todavía muy bien. Por eso les decía, vuelvo a la primera diapositiva, que todavía nos queda un camino muy largo para entender todo el tema de las cefaleas. Porque a veces dábamos el vasodilatador, después veíamos que había vasoconstricción también. Entonces todavía estamos, no les digo que estamos en pañales con esto, pero estamos de pronto en una escala de 1 a 10, todavía andamos en 4. Nos queda todavía bastante para escalar. Y creo que todavía queda un tiempo como para poder descubrir un poquitito más estos mecanismos íntimos para lograr mejores resultados con las drogas que se están investigando. Por lo pronto, creo que esta sí, creo que es la última. Voy a decir los tratamientos alternativos que lógicamente también pueden ayudar: la acupuntura, la reflexoterapia, el yoga, la homeopatía. La homeopatía tiene remedios específicos también para los dolores de cabeza, que en muchos casos funcionan, o sea que también es algo inocuo totalmente. Así que, digamos, uno puede hacer un abordaje, creo que bastante integral. Esto significa cuidar los alimentos que sabemos que pueden disparar, mejorar la cuestión relacionada con las emociones. Por ejemplo, uno puede decir, la psicoterapia puede ayudar. Las nuevas técnicas, el mindfulness, que un poco poner la mente en blanco para por así decirlo, desestresarse también puede ayudar. Es decir, muchas cosas. Cada uno tiene que elegir aquellas que realmente le funcionan bien. Y ir de lo más chico a lo mayor. Cuando haya una cefalea, no pensar que tengo un tumor cerebral, hágame en el fondo de ojo rápido. No, siempre, pero descartemos los problemas digestivos, los problemas emocionales, qué estás tomando. Ese es un poco el rol que tiene el médico y el farmacéutico, ¿no? Ir preguntando al paciente a ver cómo va la secuencia. Y esto lo tuvo la familia y le calma con un analgésico. Entonces nos va dando pistas como para ir viendo por dónde viene la cosa. Y después recordemos simplemente toda esta secuencia. Si los son increscendo, muy intensos, y entonces bueno, no calman con nada, bueno, ahí puedo sospechar algo. Pero no, siempre desdramaticemos, no vayamos siempre de mayor a menor, sino de menor a mayor. No pidamos rápidamente, luego es una tomografía computada, ya es la primera consulta. Vamos siempre despacito. La próxima, bueno, la próxima, ahí está. Bueno, simplemente para recordarles, el 21 de junio, 20 horas, tenemos alergias e inmunidad. Es la próxima charla para que la... Julio, perdón, sí, me equivoqué, julio. Así que tenemos esa charla. Bueno, ¿alguna preguntita del tema de cefalea, migraña? ¿Quedó más o menos claro la clasificación, cómo más o menos manejarse? Son todos ya expertos cefalólogos. Bueno, les agradezco entonces si me preguntas la clase. Gracias.